cordial saludo. Vamos a hablar acerca de las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo son las formas usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. Dentro de ellas están el principio multiplicativo, el principio aditivo, las permutaciones y las combinaciones. Vamos a dar una pequeña definición de cada una de ellas. Principio multiplicativo implica que cada uno de los pasos de la actividad deben ser llevados a efecto uno tras otro. Y asimismo, cada evento debe ser independiente del otro. Entonces, al aplicarlo, lo que vamos a obtener es n sub 1 por n sub 2 por n sub 3, número de maneras en que los eventos pueden realizarse. El principio aditivo implica que para realizar una actividad hay varias formas alternativas de efectuarse. Y lo fundamental es que los eventos sean mutuamente excluyentes, es decir, que la intersección entre ellos sea igual a vacía. El número total de maneras será n1 más n2 más n3 y así sucesivamente. La permutación, que la podemos identificar con la letra P, dice que cuando se quiere seleccionar de un grupo de n objetos distintos una cantidad r de objetos, es decir, tenemos un conjunto, un grupo grande de n objetos y de él vamos a tomar una cantidad de r, un subconjunto de él, de tal forma que el orden que queden ubicados sea importante, se determina el número de permutaciones que se pueden realizar tomando r objetos de los n mediante la fórmula que aparece a continuación. Entonces, n factorial sobre n menos r factorial, donde n es el grupo grande, r es el grupo pequeño o el subconjunto que se saca de ese grupo grande. Para tener en cuenta que n permutación n va a ser igual siempre a n factorial. La combinación se puede simbolizar utilizando esta C o de esta otra manera, entre estos dos paréntesis, sin que vaya una línea horizontal entre la N y la L. ¿Qué es la combinación? Cuando se quiere seleccionar también de un grupo de N objetos distintos una cantidad R, de tal forma que el orden que queden ubicados no sea importante, entonces se utiliza la combinación. Tenemos un conjunto N y de ahí sacamos un subconjunto R, pero no interesa el orden. No es importante el orden en que van a quedar ubicados. Entonces la fórmula va a ser n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Para tener en cuenta que n combinación n va a ser igual siempre a 1. Vamos a resolver una situación, problema, utilizando pues estas técnicas de conteo. Un estudiante de ingeniería de la Universidad del Futuro matricula 3 cursos en primer semestre, cálculo 1, química 1 y mecánica. Un estudiante en cada curso presenta 2 parciales, cada uno corresponde al 50%. Con esto el estudiante tiene la posibilidad de aprobar o de reprobar el curso. Según la información de la base de datos de la Universidad del Futuro, el docente tiene la libertad de asignar cierta cantidad de recuperaciones para mejorar la nota del curso. Cálculo 1 y química 2, 2 recuperaciones en cada uno de los parciales. Mecánica, 3 recuperaciones para cada uno de los parciales. Nos preguntan, para el curso de mecánica, ¿cuántas posibles recuperaciones podrán realizarse en el parcial 1 si se desea que aprueben 50 estudiantes? Entonces, para la materia de mecánica o para el curso de mecánica hay 3 recuperaciones para cada uno de los parciales. ¿Cuántos estudiantes se quieren recuperar? 50. Como son 3 recuperaciones, entonces cada estudiante puede presentar esas 3 recuperaciones. Entonces lo que vamos a hacer es el producto o la multiplicación entre 3, que es la cantidad de recuperaciones, por los 50 estudiantes, y eso nos va a dar 150. ¿Qué recuperaciones? De la cantidad posible de recuperaciones que podría realizarse en el parcial 1 es de 150.
50 recuperaciones. ¿Cuántas posibles recuperaciones podrían resultar en el segundo parcial si se desea favorecer a los 150 estudiantes con notas más bajas en los cursos de Cálculo 1 y Química 1? Entonces vamos a revisar. Cálculo 1 y Química 1 son 2 recuperaciones en cada uno de los parciales. Entonces, ¿cuántos cursos tenemos? Tenemos 2 cursos, ¿cierto? Para eso, para cada uno de esos cursos se pueden hacer de a 2 recuperaciones y también a su vez tenemos 150 estudiantes. Entonces, para resolverlos, ¿qué es lo que hacemos? El producto de el 2 que nos indica la cantidad de cursos que tenemos, el 2 que nos interesa la cantidad de recuperaciones por cada uno de los cursos y 150 que es la cantidad de estudiantes. Entonces, ese producto nos va a dar 2 por 2, 4 por 150, 600 recuperaciones. Entonces, la cantidad posible de recuperaciones para el segundo parcial es de 600 recuperaciones, que van a favorecer a esos 150 estudiantes. En este ejercicio nos dicen que para el curso de mecánica, 25 estudiantes reprobaron el parcial 1. El docente decide hacer una encuesta telefónica a 5 estudiantes para establecer las causas de reprobación. Teniendo en cuenta que los estudiantes se comunican entre sí, es posible que el orden en que se llamen afecte el resultado de la encuesta. ¿Cuántas maneras tiene el docente para realizar las llamadas? Entonces aquí hay que tener en cuenta varias cositas. Ya vamos a hablar de un grupo de 25 estudiantes y que de esos 25 estudiantes vamos a tomar 5 estudiantes solamente para hacer la encuesta telefónica. Y que además, si hay comunicación entre ellas, pues el orden en que se llamen va a afectar el resultado de la encuesta. Entonces, quiere decir que el orden va a ser importante aquí. Entonces, como tenemos un grupo y de él se van a tomar una cantidad más pequeña de estudiantes, ya podemos o hablar de una permutación o de una combinación. Pero como el orden aquí es importante, vamos a hablar de una permutación. Vamos a hacer 25, tomar 5. Eso va a ser igual a 6.375.600. Una forma de hacerlo es utilizando la fórmula, que nos dice que para la permutación nos dice que es n factorial sobre n menos r factorial. N es 25, ¿cierto? Factorial. Y n es 25 menos r, que es 5. Entonces 25 menos 5 nos va a dar 20 factorial. Nos va a quedar 25 factorial sobre 20 factorial. Una forma fácil para hacer esta operación es desarrollar este 25 factorial hasta que llegue al factorial que tenemos en la parte inferior y ese se deja indicado. Recuerde que el factorial es el producto que hay a partir del número hasta 1, multiplicando todos los números que hay, en este caso entre 25 y 1. Entonces nos quedaría 25 por 24 por 23 por 22 por 21 por 20 factorial, lo dejamos sin desarrollar, y abajo tenemos 20 factorial. Entonces, este 20 factorial lo podemos simplificar con este 20 factorial, y entonces nos quedaría 25 por 24 por 23 por 22 por 21, dividido entre 1, que eso también nos va a dar 6.375.600 maneras que tiene el docente para realizar ¿qué? Las llamadas. Otra manera para resolverlo es utilizando la calculadora. Entonces, en la calculadora yo busco aquí en el teclado donde aparece NPR, que aparece aquí en la parte superior del signo por, en color amarillo. Entonces, para activarla, debo aplicar primero Shift. Entonces, vamos a colocar el número que es 25, luego Shift, donde aparece la N, la P y la R, y luego el 5. Y eso nos va a dar como resultado el mismo valor que tenemos aquí, 6.375.600. Entonces, esto usando la calculadora. También lo podemos hacer utilizando GeoGebra. ¿Cómo lo hacemos utilizando GeoGebra? Entonces, vamos a colocar N minúscula, P
en mayúscula, R en minúscula. Inmediatamente damos clic acá y nos va a aparecer un paréntesis donde vamos a colocar el valor de N y el valor de R. Entonces sería 25, coma 5, y ahí ya nos da el resultado. ¿Cuál es el resultado? 6.375.600. Ya con esto vemos que hay varias formas en que podemos resolver el mismo ejercicio. Tenemos un último ejercicio que dice que para la recuperación del segundo parcial de Química 1, entre los 30 estudiantes que reprobaron se establecen parejas para el desarrollo de dicha actividad. ¿Cuántas parejas distintas se pueden obtener? Parejas quiere decir que de los 30 estudiantes vamos a sacar de a 2. Pero el orden aquí no es importante porque no nos dicen cómo debemos establecer las parejas. Como de un grupo grande sacamos uno pequeño y el orden no interesa, entonces vamos a utilizar una combinación. Entonces, de 30 vamos a tomar de a 2 y eso nos vamos a obtener el valor de 435. Podemos usar la fórmula de la combinación que nos dice que es igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. N es 30, entonces sería 30 factorial, R es 2, es 2 factorial, y N menos R sería 30 menos 2 factorial. Hacemos la resta, está dentro del paréntesis, 30 menos 2 da 28, 28 factorial, y entonces en la parte de arriba desarrollamos hasta llegar a 28 factorial, que sería 30 por 29 por 28 factorial, que lo dejamos indicado. Abajo tenemos 2 factorial por 28 factorial. Este 28 factorial lo podemos simplificar con el de abajo y nos va a quedar 30 por 29. Y 2 factorial es tener 2 por 1, que es 2. Hacemos la operación, 30 por 29 da 870, dividido entre 2 lo tenemos 435. Y la cantidad de parejas distintas que se pueden obtener son 435 parejas. Lo podemos hacer en la calculadora, pero entonces vamos a buscar dónde está la combinación, aquí en la parte de arriba. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, colocamos 30, Shift para activarla, combinación 2, igual, y nos da 435. Aquí utilizamos la calculadora para encontrar el resultado. También lo podemos hacer en GeoGebra, teniendo en cuenta lo siguiente: n minúscula, colocamos n minúscula, la c mayúscula, la r minúscula, y ahí también nos vamos a tener que encontrar o colocar el valor tanto de n como de r. Entonces, n vale 30 y r vale 2. Entonces colocamos coma 2. Y obtenemos de inmediato el resultado, que es 435. De esta manera también lo podemos hacer en GeoGebra y obtener exactamente el resultado. Le doy las gracias por la atención prestada. Hasta pronto.